En nombre del Museo Casa de la Zacatecana les doy la bienvenida a esta conferencia Bestiario Queretano y Virreinal, de caballos, perros, seres nocturnos y monstruosos, en el marco de la exposición Omnia Animalia, Todos los Animales, que a su vez está inserta en el 20º aniversario de nuestro museo, del Museo Casa de la Zacatecana. Para presentarla está aquí con nosotros el maestro Edgar Daniel Yáñez Jiménez, colaborador muy cercano al museo y de quien me permito leerles una breve semblanza. Edgar Daniel Yáñez Jiménez es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga y maestro en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro, ambos grados obtenidos con mención honorífica. Sus principales líneas de investigación son Historia Virreinal, Historia Cultural e Historia de Querétaro. Actualmente se desempeña como asistente de Secretaría General y auxiliar de investigación en el Colegio de Jalisco. Ha presentado alrededor de 10 ponencias en diversos congresos y coloquios, tomando como tema central la historia del estado de Querétaro, como la fe mina, bruja, endemoniada o mística, las queretanas de finales del siglo XVII frente a las acechanzas del demonio y o Madre Dolorosa o Virgen de Soriano, apropiación y representación de un ícono en la Sierra Queretana, 1759-1829. Además, ha realizado 6 publicaciones y ha colaborado en actividades de museografía y museología con distintas instituciones como el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, el Archivo Histórico de Querétaro, la Biblioteca Pigmenio González y el Museo de los Conspiradores. Sin más, le cedo la palabra al maestro. Solo les comento, esta conferencia está dividida en 2 segmentos. Entre ellos vamos a tener una pequeña pausa para que puedan pasar a tomar algunas bebidas y estirar sus piernas, cualquier cosa que quieran pasar. Cualquier cosa estamos a sus órdenes y los dejo con el maestro Edgar. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias aquí al Museo Casa de la Zacatecana por abrir estos espacios para compartir pues, el conocimiento en historia, y que es una de mis pasiones, y sobre todo que es historia queretana. Y bueno, reconocer el trabajo que se hace aquí en el museo con los restauradores y museógrafos Andrea y Rodrigo, que son también quienes han hecho posible todo esto. Bien, traigo mucho material, espero no aburrirlos tanto, voy a tratar de ser un poco más legible, y pues quiero empezar con una anécdota que sucedió durante la segunda mitad del siglo XIX en México, y bueno, pasó también aquí en Querétaro. Resulta que la Sombra de Arteaga, el 14 de febrero de 1873, saca una noticia que la titula como Alarma, y lo pone en mayúsculas, donde refería que extrañas aves sobrevolaban el cielo de México, y el autor de esta noticia decía que pues mucha gente se preguntaba qué querían decir estas aves extrañas que nunca habían visto. Sin embargo, pues él dice que pues nada tenía que ver con nada, ¿no? Simplemente es un fenómeno de la naturaleza. Pero él dice que es lo que la gente pensaba, decían que eran aves de mal agüero. Entonces hemos escuchado también como ese tipo de expresiones aún hoy en día, ¿no? Y pues él dice, pues no pasaba nada, pero en ese mismo día también se saca otra noticia que dice que pues está acechando una enfermedad a los animales que se llama epizotia, o es una epidemia en los animales, y sobre todo en los animales de carga. Y pues estos afectaban a las recuas de caballos, al transporte de víveres, de bienes, de dinero. Y pues eso retrasó muchas cosas aquí en la ciudad, entre ellos pues sí, el comercio, los propios alimentos. Entonces el periódico constantemente estaba sacando esta noticia de lo que estaba pasando a los animales, porque se estaban muriendo y habían afectado mucho a los animales de carga sobre todo. Pero comparándose con Guanajuato, decía que en Guanajuato sí había afectado demasiado a los caballos. Sin embargo, aquí en Querétaro solamente lo que más se afectaron fueron los burros. Pero este tipo de acontecimientos también les provocaba un cierto miedo y una cierta incertidumbre. Y pues un poco como poniéndolo en nuestro contexto hoy en día, ¿no? Estamos viviendo un episodio de pandemia. Entonces también se creía que a través de los animales se podría extender la enfermedad. Y pues con esto el autor de la noticia dice, pues no, pues simplemente es hacer ciertas acciones que no propicie que llegue a los seres humanos la enfermedad. Entonces
Entre otras cosas, estuvieron vigilando los lugares, los rastros y los lugares donde se vende carne para que no se vendiera carne de estos animales, porque pues a veces sabemos que también se venden tipos de otras carnes, ¿no? Y pues también se obligó a que se enterraran los animales fuera de la ciudad y que se enterraran muy profundamente. Pero no duró mucho este episodio de Epizotia, entonces La Sombra de Arteaga dice que Querétaro salió muy bien librado. Y precisamente este acontecimiento pues yo me lo topé cuando estuve consultando este periódico en el Archivo Histórico de Querétaro hace un año, cuando estábamos empezando la pandemia, y precisamente lo hacía yo para hacer una difusión de temas de este tipo a través de redes sociales. Y pues ese acontecimiento también me hizo reflexionar en torno a la museografía que se hizo aquí, que gracias a mis amigos Alejandra y Rodrigo que me mostraron la exposición, pues empecé yo a pensar qué presencia o qué tan importante es la presencia de los animales en la historia, qué tanta importancia nosotros les damos ya como historiadores, ¿no? Porque pues hay quienes se dedican a hacer estos estudios, pues los biólogos, los zoólogos específicamente, otro tipo de estudios, pero no dentro de la historia, o si se ha hecho muy poco, porque sí hay algunas escuelas, hay algunas líneas de investigación que se enfocan en ello. Y por eso me nació esta idea de esta ponencia sobre bestiario queretano y virreinal, bestiario haciendo referencia a esta literatura medieval donde se hacía un recuento de animales reales y mitológicos, ¿no? De distintos lugares. Y pues queretano es que voy a hablar específicamente de Querétaro, no voy a hablar de otros lugares, a menos que como contexto, y solamente durante el periodo virreinal. Y ya lo demás de caballos, perros, seres nocturnos y monstruosos, pues es más como dar una idea de qué es lo que voy a hablar. No voy a hablar necesariamente en ese orden, pero sí voy a tratar de hablar de ellos en algún punto. Quería empezar con alguna reflexión teórica, pero creo que no va a ser necesaria para el caso. Lo único decir es que algunos autores han propuesto que para hacer historia de los animales se necesita más bien hacer un análisis de las distintas visiones que se tenían de ello en diferentes épocas, ¿no? Entonces estos autores proponen que son cuatro tipos de visiones. Una de ellas, que es la que siempre ha existido y de alguna manera sobresale muchas de las veces, es como utilitario, ¿no? Los animales simplemente como alimentos, como bestias de carga, como transporte, inclusive pues como diversión, ¿no? Y otra de las visiones que también proponen es la simbólica, que sobre todo se dio más en el periodo medieval y en el Renacimiento, e inclusive hoy en día también, pero estas visiones no es que van una detrás de otra, sino que inclusive se pueden sobreponer. Y la visión simbólica es que se le da a los animales como una calidad moral, ¿no? O alguna virtud. Entonces decimos, el perro es símbolo de la fidelidad, ¿no? O en otros contextos, el gato es símbolo del demonio, un gato negro. Entonces también esta parte más simbólica es una de las formas para acceder a hacer historia cultural de los animales, o zoohistoria, como dicen los anglosajones. Otra de las visiones es una visión positivista, que ya es más de la modernidad, que no implica que no se haya hecho antes, pero digamos que en la modernidad y en el siglo XIX y hoy en día impera de algún modo, que es ir a observar, ya utilizando el método científico, observar y describir, entre los pasos del método científico. Entonces van a surgir ciertas historias de los animales donde se observa y lo que ven es lo que describen, y empiezan a decir, no, pues el bestiario medieval estaba equivocado, ¿no? Entonces ya empiezan como a hacer también correcciones. Y ya una visión, digamos, un poco más contemporánea, la visión afectiva, que no por ello no significa que no se pueda observar en otras épocas. Por ejemplo, en el siglo XVIII, a finales del XVIII, en Inglaterra, por ejemplo, se tenía un concepto del cuidado ya de los animales, al grado que cuando ciertos ingleses viajaban a España y veían cómo trataban a los animales, se sorprendían, porque ya ellos ya tenían una legislación inclusive para protección de ciertos animales nada más. Y pues hoy en día pues estamos hablando de esta visión más afectiva de tener la mascota, inclusive pues sí cuidarla, pues muchos cuidados que ya se les están exigiendo también en la legislación, pero también su presencia dentro del mundo infantil, ¿no? Estos símbolos como, no sé, se me viene a la cabeza Dumbo, el oso yogi o muchos tipos de animales que ya están como muy ubicados como un símbolo para los niños. Bien, quiero continuar ya, adentrarme con una de las descripciones sobre la fauna de Querétaro, y voy a usar dos descripciones que fueron las que me fueron posible consultar. Una de ellas es la relación geográfica de Querétaro
que fue mandada a hacer por el rey, no solamente en Querétaro, sino en varias localidades, en varios pueblos, en varias villas, donde en una serie de preguntas se solicitaba que se describiera qué estaba pasando, qué es lo que había, qué es lo que existía, qué es lo que hubo, cuáles eran las tradiciones, como muy, muy descriptiva. Entonces una visión más, como podemos decirlo, positivista, y estamos en el siglo XVI. Y pues se le solicitó al alcalde mayor Hernando de Vargas en 1582. Entonces, como es una de las fuentes más tempranas que tenemos sobre las descripciones en Querétaro. Y en estas descripciones, pues lo único que se habla en un primer momento es la descripción de que Querétaro era una zona de pastoreo y que llegó a haber muchos animales entre caballos, ganado mayor, ganado menor, como lo describen, carneros, chivos, caballos inclusive, y pues eran grandes cantidades. Entonces Querétaro se convierte como en un referente ganadero ya desde entonces, y sobre todo el pueblo, porque Querétaro nace no como una ciudad, sino como un pueblo, el pueblo de indios de Querétaro, y no se llamaba de Santiago de Querétaro, solamente se llamaba el pueblo de Querétaro, el pueblo de indios de Querétaro. Bueno, aquí podemos observar una pintura muy temprana de 1620 aproximadamente, que no está bien datada, y pues podemos ver ahí el pueblito, que es la imagen más pequeñita. Ahí ya hice el corte del pueblo de Querétaro. Si vemos, solamente aparece el templo de San Francisco, que es el más grandecito que aparece abajo, unas cuantas casitas, porque eran casas de indios, de los indígenas, la mayoría de ellos otomíes. Se supone que se hicieron 3 barrios, un barrio de otomíes, un barrio de tarascos y otros de mexicanos, los mexicas. Y podemos ver, por ejemplo, que arriba del Sangre Malo, la loma, pues está solamente un humilladero, que es el humilladero de la Santa Cruz, pero más bien es una mojonera. En un primer momento, para hacer límites y también para designar que cierto lugar ya estaba evangelizado, en las mojoneras, que eran límites de tierra ya de los pueblos originarios, se ponía una cruz como símbolo de evangelización, y por eso encontramos en muchos pueblos que a lo alto de sus cerros hay una mojonera y hay una cruz, y eso lo vamos a seguir viendo todavía hoy en día, y en muchos pueblos se sigue practicando, y la veneración a la cruz, pues de ahí viene mucho esta tradición. Además de describir la fauna, digamos, como ganadera de Querétaro, también describe que había otro tipo de animales, y entre ellos pues menciona que había coyotes, que los describe como un tipo de zorro, ¿no? Para que quien leyera esta relación los comprendía, porque el coyote es mexicano, o el que describen es un coyote muy mexicano, entonces lo está comparando con un animal más europeo. También dice que Querétaro desde mucho tiempo consumía mucha gallina, entonces creo que una tradición pollera en Querétaro, pues sí, ya es muy, muy, muy antigua. Y vamos a comparar ahora con otra relación del siglo XVII, que son las glorias de Querétaro, famosísimas, de 1680, del polígrafo Carlos de Sigüenza y Góngora. Y solamente lo único que alcancé a encontrar es que dice que el río se hizo gracias a una inundación que hubo en el Cerro del Zamorano. Y sabemos qué mal nos hace el Cerro del Zamorano cuando llueve mucho hacia esa zona, pues se trae todo el agua, ¿no? Y dice que trajo, entre otras cosas, bagres, mojarras y sardinas. Entonces, desde entonces, dice Carlos de Sigüenza y Góngora, que había este tipo de animales en el río. Y pues otra de las decisiones es ya una muy tardía, de principios del siglo XIX, de Anónimo, que escribe, es un franciscano que escribe un diario en 4 tomos, que se llama Los Acuerdos Curiosos. Los primeros 3 tomos son descripciones como históricas, como efemérides, y el tercer tomo lo dedica como a una especie de diccionario, no le pone título, pero es una especie de diccionario que lo va a separar por 3 materias, en lo eclesiástico, en lo natural y en lo general. Y en lo natural es donde vamos a encontrar algunas entradas de algunos animales, y entre otras algunos que son referentes a Querétaro, y les voy a leer 2 de ellos. Abro cita: gorriones. Dice el padre Alzate haber visto varios blancos y con los ojos tan colorados como la escarlata. En Querétaro solo se ven encarnados azules y pardos, pero algunos aprenden a cantar mucho y con gracia. Cenzontli. En mexicano quiere decir 400, y llamaron así al ave de este nombre por la multitud de voces que muda en su canto. El padre Alzate
dice haber visto dos con ojos blancos y con los ojos tan colorados como escarlata. No los hay en toda la Nueva España, sino en las tierras templadas, como Texas, California y especialmente en la provincia de Querétaro y todas las chichimecas. Es el ave de más destreza y variedad en el canto de todo el orbe cubierto, pues a más del suyo peculiar, que es dulcísimo y variado, imita el de todas las aves, cuadrúpedos, voz humana, ruido de las fuentes, chasquidos del eslabón, etc. Algunos que han conseguido llevar a España pronto mueren, pues no pueden resistir el frío ni el calor. Cierro cita. Este franciscano anónimo voy a tratar de hablar más al final de la ponencia, pero quiero adelantar que vemos tanto en la descripción de Carlos de Sigüenza y Góngora como en la relación de Ramos, que pues es eso, una descripción del lugar simplemente, y es una visión más positivista, y como vemos ya con el anónimo de los acuerdos curiosos, cita inclusive ya algunos científicos mexicanos, al padre Alzate, entonces de su Gaceta, y realmente el texto de este franciscano es impresionante porque cita a varios autores mexicanos, y bueno, ahí podemos hacer también una historia de la lectura. Bien, bueno, aquí solamente puse algunas imágenes de ejemplo de las que están aquí en la exposición, ya en su momento podrán verlos, si no es que ya los han visto. Voy a pasar ahora sí a centrarme en un animal. Voy a hablar de los caballos, entre capitanes indígenas y las milicias de dragones. El caballo, según fue domesticado, bueno, ya los estudios han aproximado su domesticación hacia 2500 años antes de nuestra era, es decir, más o menos 4500 años, desde hace más de 4500 años se domesticó, y desde entonces pues tuvo una función en la sociedad, que más que ser un animal de carga, pues es un animal de transporte personal, también deportivo y de batalla, que poco a poco le fue dando prestigio a sus dueños, a sus poseedores, además de que pues su crianza sigue siendo, ¿no?, muy cara. Los primeros caballos y yeguas que pisaron, estamos hablando de caballos domesticados, que pisaron América, fue pues sí, con el arribo de los colonizadores, Cristóbal Colón sobre todo, y pues venían acompañados de otros animales porque pues tenían que traer animales para el alimento, ¿no? Su manutención era costosa y su valor era comparable al de los esclavos de raza negra, esclavos africanos, entonces podían valer incluso más que un esclavo, y sabiendo que un esclavo africano era de mucho valor, no era lo mismo un esclavo filipino o un esclavo en su primer momento de esclavitud de los indios, eran muy muy baratos, por ejemplo los esclavos indios, ¿no? Llegaban a costar los esclavos negros 3 esclavos indios, por ejemplo. Entonces sí, también había como cierta jerarquía en esta cuestión de la esclavitud, que pues obviamente es un episodio negro dentro de la historia mundial. Y la introducción de los caballos a México pues era muy muy costosa en un primer momento, porque también para la crianza de estos animales se necesitaban permisos, y los permisos solamente se encontraban en las islas, en Cuba por ejemplo, y pues traerlos, ya el solo costo de criarlos, ahora transportarlos y que llegaran con bien y mantenerlos pues eran muy muy altos. Entonces pues la corona también, como ve que no cualquiera puede tener un caballo, no cualquiera puede mantener un caballo, también va a ser una condición de privilegio el uso del caballo. Entonces pues solamente se va a decir que los peninsulares y criollos pueden hacer uso de este caballo, siempre y cuando pues puedan mantenerlos, desde luego, ¿no? Entonces todos los pueblos indígenas, los caciques indios, pues van a quedar excluidos de este privilegio. Sin embargo, pues de esta prohibición podemos encontrar en Querétaro ciertos documentos que hablan que algunos indios hacían uso de caballo. ¿Y cómo es posible esto? Y de hecho algunos historiadores han tomado en cuenta estos documentos como documentos fidedignos del siglo XVI o XVII inclusive. Pero pues lo que vamos a encontrar es que pues los estudios y algunos estudios que he hecho yo, es que estos documentos fueron documentos falsificados, no son documentos del siglo XVI, sino son documentos hechos en el siglo XVII, y precisamente con una intención. Una de esas intenciones era pues que se les reconociera la propiedad de sus tierras, pero también que se les reconocieran títulos de privilegio, pues para tener, entre otros de ellos, vestir a la usanza española, porque los indios no podían vestir a la usanza española, y montar a caballo, que lo querían mucho. Entonces, cuando vemos estos documentos que les llaman relaciones de
Nicolás de San Luis Montañés, que son muchos documentos que se han encontrado, pues ninguno de ellos, digamos, es como del siglo XVI, todos son de elaboración tardía, los más tempranos pueden ser de la segunda mitad del siglo XVII, pero ahí en las descripciones dice, por ejemplo, en uno de ellos, supuestamente autor es Nicolás de San Luis Montañés, el indio, dice, me refiero a indio porque en su momento así se les decía, no lo digo en ningún momento de una manera despectiva. Abro cita: yo me puse las armas y todos mis caciques lo mismo, y el señor don Luis de Velasco, virrey, me envió armas, 30 escopetas y 100 caballos que trajo el señor don Alonso de Sosa, tesorero mayor de la Real Caja de su Majestad, y me puse en mi caballo blanco que se llama La Valona, con un lunar en la frente. Es caballo muy gentil, solo en oír la caja y el clarín se pone en el aire. En tiempo de la guerra les daba mordidas a los indios chichimecos bárbaros. Es muy impresionante este relato que hace supuestamente el mismo indio Nicolás de San Luis Montañés en la conquista, e inclusive el documento dice que esta acción fue en 1522. Al menos sabemos que Querétaro no pudo haberse colonizado o pacificado por parte de los conquistadores más después de 1530. Es como la fecha más temprana que se podría encontrar o suponer, mejor dicho, porque no hay un documento. Las supuestas reales cédulas de fundación de Querétaro también son falsas. Son también hechos en el siglo XVIII que fueron usadas por indios para para defender la posesión de sus tierras. Entonces, no es el momento de hablar de estos documentos, pero sí, lo que nos está describiendo el indio Nicolás de San Luis Montañés es que inclusive le mandaron 100 caballos. O sea, ¿de dónde iban a sacar tantos caballos? Por un lado. Por otro, su caballo tenía un nombre, porque los caballos tenían un nombre. Y también que sus otros caciques traían caballos, porque al final de la relación firman varios caciques. Y muy curioso que los apellidos de ciertos caciques son apellidos de algunos indios de la segunda mitad del 18 que están solicitando privilegios para ellos, como posesión de tierra, el poder pertenecer a una orden caballeresca. Hay otro relato de otro supuesto documento de Nicolás de San Luis Montañés donde dice que todos llevaban las capas de caballeros de Santiago, y pues esa orden era súper privilegiada. O sea, no cualquiera podía pertenecer, incluso en la península hispánica, sino mucho menos pues los indios no tenían ese acceso a este tipo de órdenes, y es como nos damos cuenta que estos documentos no son originales. Sin embargo, el hecho de que no sean originales no significa que no sean fuentes de historia. Al contrario, siempre y cuando se analicen y se contextúen, son muy buena fuente de historia, ¿no? De cómo se construyen las identidades y por qué se hicieron los documentos. Uno de ellos por la defensa de la tierra, ¿no? Y sabemos que los pueblos originarios pues han sufrido mucho y otro tipo de ataques, ¿no? También la defensa del agua, y pues hoy lo seguimos viendo en muchos casos, ¿no? La representación en la memoria de los indígenas de sus propios caciques es verlos hacia atrás. Ver esta historia es verlos con la misma calidad que los conquistadores europeos, ¿no? Si venía un Nuño de Guzmán o cualquier otro conquistador, los indios caciques también llegaron a tener esa importancia, no en su momento, sino para los descendientes, ¿no? Decir, pues tenían los mismos privilegios, como muchas familias españolas que llegaron a adquirir privilegios porque sus antecesores habían sido conquistadores, ¿no? Y eso es lo que también estaban buscando estos personajes, estos caciques indígenas, para poder acercarse a ellos. Además de que el caballo les daba un privilegio, el caballo les daba un estatus, el caballo les daba también pues cierta nobleza. Entonces pues era lo que también se estaba buscando con estas representaciones. Pero también va a ser muy curioso cómo en las mismas relaciones dice que estos grupos de indios, que eran la mayoría otomíes o mexicanos, estaban atacando a los indios chichimecas o a los bárbaros, inclusive dice chichimecas bárbaros, que es un concepto muy europeo. Y pero esto no significa otra cosa más que una representación teatral, y a lo que voy es que en las representaciones de danzas indígenas, que inclusive hoy podemos apreciar en distintas épocas de los años, sobre todo en las festividades de santos, que se hacen estas
estas danzas que en algunos lugares se llaman danzas de santiaguitos o danza de moros y cristianos, pero tiene que ver con las danzas europeas que llegaron en su momento en el siglo XVI, donde aparece capitaneando el batallón contra moros un Santiago montando a caballo. Y pues también en ese sentido dice, reflexiona Antonio Rubial, un historiador, dice pues al momento de aceptar a los dioses nuevos, porque en la tradición de los pueblos originarios, cuando un pueblo sometía a otro, el pueblo sometido asumía las deidades de los otros pueblos. Por eso en México la inculturación o la evangelización de aquellos pueblos que aceptaron su derrota fue mucho más fácil, porque ya sabían como la lógica de lo que estaban viviendo, ¿no? Nos conquistan, pues vamos a aceptar sus dioses, pero no vamos a perder nuestros dioses. Sin embargo, el cristianismo es más egoísta, ¿no? Dice, no, es un solo Dios y los demás pues no sirven, ¿no? Pero igual dice Antonio Rubial, se aceptan los dioses, pero también se aceptan los demonios. Entonces va a haber toda una mezcla, una inculturación también con los demonios. Entonces las relaciones de los indios están expresando esta representación de aceptar a sus dioses, y uno de esos dioses, porque ellos no comprenden que es un solo Dios cristiano, están comprendiendo que todos los santos son dioses, y Santiago va a ser uno de esos dioses que van a estar aceptando. Entonces por eso en varios pueblos de México y de otros lugares encontramos los titulares que son Santiagos, ¿no? Y pues es un santo violento, es un santo que mata moros, es un santo que anda a caballo, es un santo que trae espada. Entonces ellos le dan mucho respeto, y por eso el caballo también además de ser un símbolo de virilidad, es un símbolo de poder y es un símbolo de violencia, ¿no? Entonces muchos santos van a ser asumidos con esa violencia, y pues tenían razón muchos cronistas inclusive, ¿no? Al tratar de comprender su pasado, sobre todo el pasado de la conquista, se dice que en muchos lugares de México y de otros lugares se aparecieron santiagos matando indios, ¿no? Matando indios. Entonces en las danzas, en lugar de representar una danza de moros, de cristianos contra moros, empezaron a representar otras danzas de cristianos contra indios bárbaros, y en el caso de Querétaro son los indios chichimecas. Entonces el caballo pues tiene ya una presencia en la simbología social, una presencia en la simbología religiosa sobre todo, y pues eso también es lo que tratan de representar un tanto en sus relaciones estos indios, que presentan como títulos de propiedad o títulos de hidalguía. Y pues la presencia real ya del caballo, digamos, porque esto es como en la representación en el imaginario, ¿no? Como sabemos, se crea el mito de la fundación de Querétaro, creo que la mayoría conocemos de qué estoy hablando, se los resumo. Se supone que cuando llegan a conquistar los indios, entre ellos Conín, Nicolás de San Luis Montañés, a Querétaro, cuando está la lucha contra los chichimecos, se eclipsa el sol y aparece Santiago montando a caballo y una cruz, y pues son los dos símbolos que aparecen en el escudo. Bueno, aquí está el indio Nicolás de San Luis Montañés en una de las pinturas que están aquí en el Museo Regional. Ahí vemos, esta pintura es del siglo XVIII, a la mitad del siglo XVIII aproximadamente, y ahí vemos muy pequeñito Santiago con la espada, montando su caballo, desde luego. Abajo están las huestes peleando, y pues no se alcanza a apreciar muy bien, pero se supone que son españoles contra indios, ¿no? O caciques contra indios. Y pues aquí está Nicolás de San Luis Montañés, uno de los supuestos fundadores de Querétaro. Desde luego que no es un fundador, fue un cacique muy importante, pero de la primera mitad del siglo XVII, y los documentos, digamos, históricos, pues es lo que como nos dice que pues en efecto fue un representante de la República de Indios. Y en el escudo se va a componer hasta la segunda mitad del siglo XVII, 1657 aproximadamente, y en el escudo se pone precisamente esta simbología. Se pone un Santiago montando a caballo en una parte, en otro lado se pone vid, porque supuestamente Querétaro dio mucho fruto de uva, y en la parte de arriba un sol con una cruz. Sin embargo, quienes hicieron este escudo no lo hicieron pensando en ese mito, porque el mito todavía no existía, todavía no se creía en ese mito. Sin embargo, este escudo es lo que da pie también a que se construya el mito, y va a aparecer el escudo
en una de las relaciones de un franciscano de 1721, donde dice, es que ahí en el escudo, ahí se dice que se apareció Santiago y la cruz, pero pues no, más bien están interpretando el escudo. Y con ello pues les quería decir eso, que en el imaginario ya está presente, podemos ver también en el frontispicio, en la fachada de hoy San Francisco. Esa iglesia estaba dedicada originalmente a Santiago Apóstol, y pues podemos ver ahí un Santiago montando a caballo. La imagen no es muy buena, pero está matando moros, ¿no? Y la iglesia estaba dedicada a Santiago. Entonces los documentos anteriores a la creación de la ciudad de Santiago hablan del convento de Santiago de Querétaro. No se están refiriendo al Santiago de Querétaro, sino al convento de Santiago, que hay que hacer la distinción en los documentos cuando se hace la lectura de los documentos. Sin embargo, por ejemplo, las relaciones de los indios pues sí hablan de un Santiago de Querétaro, y eso nos dice que esos textos fueron creados después de que se nombró como ciudad de Santiago de Querétaro. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de montar a caballo de San Jorge, que también está aquí dentro de la exposición en el museo. Y bien, esta es una representación del cuerpo de caballería y del regimiento de Querétaro, que se crea hacia 1745, y pues ya va a ser un regimiento que va a estar aquí en la ciudad. Entonces el caballo ya va a tener una representación más militar, aunque como tal no hicieron como mucho alarde de ello, pero sí va a ser durante la guerra de insurgencia, ¿no? Los dragones de Querétaro, que son estos soldados de la Sierra Gorda, también van a llevar este tipo de uniformes, y este fue el modelo que se envió a España para que se aprobara, y por eso tenemos esta imagen que es muy bonita y que se encuentra en el Archivo General de Indias, y que también aparece en un libro aquí en Querétaro, en un libro sobre la independencia. Está muy bonita, y pues la verdad que aquí ya podemos darnos una idea de cómo eran estos caballos, o cómo querían ser estos caballos, y cuál era el uso, porque hasta pues no están muy adornados, pero sí traen ahí algún elemento. Sin embargo, mucho caballo sí había en Querétaro, lo tenían las personas que podían pagarlo, que podían mantenerlo, y se hacía uso de ellos en las fiestas. ¿Cómo se utilizaban en las fiestas? Cuando se hacía lo que hoy conocemos como una cabalgata, se hacía un paseo, sobre todo, por ejemplo, cuando moría un rey y se nombraba uno nuevo, se hacía lo que se llamaba el paseo del pendón. Y para hacer este paseo del pendón, que era el pendón del rey, se hacía a caballo. Entonces la gente que tenía caballo montaba su caballo, lo adornaba, y esas descripciones de cómo se adornaban aparecen igual en los documentos del Nicolás de San Luis Montaña. Entonces vamos viendo cómo también comparando documentos podemos ver de qué época son, ¿no? Y también en las procesiones de las fiestas, por ejemplo la de 1805, cuando se inauguró, se bendijo el templo de San Felipe Neri, que pues hubo muchos problemas en esa fiesta, pero también hubo una cabalgata. Salieron muchos jóvenes de familias de apellido, podemos hablar de la élite queretana, que salían a montar a caballo. Carlos de Sigüenza y Góngora también menciona estos paseos que se hacían con caballos durante las fiestas, y dice, por ejemplo, que quien iba presidiendo una de estas cabalgatas era un sobrino de Juan Caballero y Ocio, y quiero recalcarlo porque ahorita vamos a mencionarlo a Juan Caballero y Ocio. Y pues en otros momentos también el caballo estaba muy presente en la ciudad de Querétaro en el periodo virreinal. Bien, quiero pasar ahora con estos animales, el sapo, el perro y otras alimañas, entre brujas y demonios. De esto casi no encontré como imágenes referentes, pero les voy a hablar sobre un acontecimiento que sucedió en las últimas 2 décadas del siglo XVII, 1680-1700. ¿Qué pasó? Entre otras cosas, primero, 1680 son las fiestas grandes de la congregación. Entonces eran muy pomposas, se gastaba mucho dinero, el templo era muy suntuoso, se invirtió mucho dinero. Juan Caballero y Ocio, y empezó a hacer mecenas Juan Caballero y Ocio de otras construcciones, el Carmen, Santo Domingo, la Cruz, varios templos.
En 1683 llegan los franciscanos de la Cruz, se instalan en el que era una recolección de franciscanos, llegan los padres apostólicos a fundar su colegio, pero ellos vienen del norte de España y vienen con una tradición milenarista, estamos a final de un siglo, entonces llegan con una predicación de que el fin del mundo está cerca, de que el demonio anda rondando, y además en 1684 murió una monja, cuyo sermón al año de su muerte se imprimió, y el sermonista dice que esta monja dentro del convento luchaba contra el demonio, que le hacía muchas cosas, pero que luchaba contra el demonio porque Querétaro vivía en pecado, ¿no? Entre otras cosas jugaban naipes, iban a los corrales de comedia, a las danzas de moros y cristianos que consideraban malignas. La gente iba al río y se bañaban ambos sexos juntos. Las mujeres empezaron a usar mucha moda traída de Europa, y todo eso estaba mal visto. El maquillaje se empieza a usar y los franciscanos empiezan a atacar todas estas modas, todas estas actitudes, que ellos venían de unas provincias muy, digamos, tradicionalistas. Entonces cuando llegan a Querétaro están viendo una verdadera Sodoma y Gomorra a sus ojos, ¿no? Entonces empiezan a predicar, y entre otras formas de predicar es salir por las calles arrastrando cadenas a medianoche, a las altas horas de la noche, cantando misereres, rezos, haciendo penitencias. Se paraban afuera de las casas donde se jugaban naipes, se paraban afuera de los corrales de comedia y a señalar a la gente, ¿no? Pecador, 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 pecador. Empezaron a obligar a que todas las mujeres fueran a la iglesia todo el día. Va a haber momentos en el que ahí las tienen, ahí les dan de comer, la élite va a estar ahí, se van a empezar a predicar sermones muy hirientes. Inclusive un testimonio dice, dentro de una de las prédicas, un fraile está diciendo que el uso de las mangas transparentes es incitación al pecado, entonces el demonio está contigo, ¿no? Entonces dice el testimonio, dice, pues las mujeres arrancaban las mangas y de sus criadas les quitaban los rebozos y se tapaban, ¿no? Entonces empezaron a influir mucho en la sociedad con esta predicación, con este milenarismo, de modo que en un tiempo cuando de alguna manera podemos hablar de un oscurantismo que se cree en ciertas prácticas de magia, una mujer que no era criolla o de ascendencia española, por el hecho de ser indígena o inclusive ser negra, podía ser tachada de bruja o de pactante con el demonio, tan solo por su color de piel, por un lado. Por otro lado, solo por el hecho de ser mujer, podía ser considerada tentadora, puede ser considerada bruja o pactante también. Y por otro lado, si era una mujer que llevaba una vida, digamos, libre sexualmente, pues casi es una bruja. Entonces resulta que hay una mujer, una coyota, que es una mezcla de las razas, así la describen los documentos, entre negro e indígena. Entonces la mujer estaba, pues, encajaba en el estereotipo de la época de una bruja. Trabajaba en una botica, su esposo vivía en Celaya, ella vivía en Querétaro, y aquí en Querétaro ella tenía un amante español. Entonces resulta que el amante quiere ya casarse, sentar cabeza, y cuando ya se casa, obviamente, como unos 2 días antes fue y le dijo a la Chaparratones, porque así le apodaban a esta coyota, le dijo pues ya va a casar y pues ahí nos vemos, ¿no? Y supuestamente ese día ella le dio un chocolate en vaso, ¿no? Luego, el día del matrimonio, el amante no pudo consumar el matrimonio. Entonces, cuando eso sucedía, lo primero que pensaban era en brujería. Además, una de sus sobrinas del joven se empezó a enfermar de la nada, y la gente decía que la Chaparratones la había visto feo. Entonces, se empezó a rumorar en Querétaro de lo que estaba sucediendo, además de la prédica que se estaba aplicando y el santo oficio de la Inquisición de repente también ahí vigilante. La Chaparratones lo que hizo fue ir a autodenunciarse, se autodenunció antes de que la denunciaran, porque si se denunciaba ella misma le podían dar o le podían quitar penas, reducir su pena por conversión. Sin embargo, pues las personas seguían enfermas, el joven no podía culminar su matrimonio,
y pues que era un paso muy importante para el matrimonio en la época, ¿no? Además que la niña seguía enferma, entonces las acusaciones seguían. Y cuando ya el familiar del Santo Oficio, que era Juan Caballero Yosio, le empieza a interrogar, pues sí, ya te autodenunciaste, pero ¿cómo vas a curarlos? Porque pues tienes que resarcir el mal. Entonces ella se inventa una historia que dice que en una ocasión un hombre en la noche llegó a su casa y le dijo que si quería pactar con él, y ella le dijo que sí, y este hombre le regaló un perro negro. Entonces ella dice que con este perrito ella hacía un maleficio. Cuando le torcía la cabeza a un lado, lograba que se hiciera en efecto lo que ella quería, pero si le torcía la cabeza hacia el otro lado, se resarcía. Entonces fueron a la casa de la Chuparratones a traer el perrito, pobre perrito negro, y ahí la tienen dándole vuelta al perrito y pues no se curaba. Sin embargo, como que pasó de largo, la perdonaron, no pasó nada y pues ya, hasta ahí. No pasó al tribunal del Santo Oficio, se quedó aquí con el familiar de la Inquisición, que era ante él se le denunciaba y si él creía propenso, él llevaba el caso hasta el Santo Oficio. Entonces no pasó de Querétaro, todo quedó aquí. Pero el expediente sí se fue. Después, eso sucedió en 1686. En 1691, de la nada, una jovencita de unos 17 años, que para la época ya era una mujer adulta, ella empezó a manifestar ciertas actitudes que no correspondían. Se sentía mareada, cansada, vomitaba, y sus papás sabían que ella era doncella, pues empezaron a preocupar y se acercaron, además que con los médicos no supieron decirle qué tenía y la llevaron con los padres de la Cruz, y los padres de la Cruz dijeron: está poseída. Empezaron a hacerle exorcismos y ella empezaba a responder a los exorcismos, y de repente otra mujer, y de repente el templo de la Cruz estaba lleno de poseídas. ¿Qué estaba pasando? A esta primer mujer que la llevaron como poseída, era la que como que dirigía a todas las energúmenas. Y cuando le estaban haciendo un exorcismo a ella dijo que la Chuparratones la había embrujado. Pobre Chuparratones. Pues sí, ya tenía mala fama, ¿no? Así como dicen, créate fama y échate a dormir. Entonces, ¿qué resulta? Que pues van a sacar a la pobre mujer y pues ella ni en cuenta, la Chuparratones ni en cuenta. La están torturando para que confiese, y ya después ella confesó, dijo: pues yo dije que sí, que yo había sido culpable de todo, pero no sabía de qué. ¿Qué es lo que estaba pasando con estas mujeres energúmenas? Pues las seguían exorcizando, y según los testimonios de los frailes de la Cruz, las mujeres arrojaban por la boca, entre otras cosas, como huesos de vaca, huesos de aguacate, salían sapos, inclusive dice uno que una culebra le salió de un oído a una de medio metro. Entonces están diciendo que pues la presencia del demonio, así es como se medía también. Sacaban demonios en forma de objetos o de animales. Y esta mujer principal endemoniada, ya mucho de tiempo después, haciéndole exorcismos, casi la matan porque la hacían ayunar, y en una de esas la estaban ahorcando, la dejaron morada y se desmayó. Y al otro día la ungieron y todo porque ya se iba a morir, y al otro día despierta gritando y su vientre se le empezaba a mover. ¿Y qué pasaba? Los franciscanos, pues al no saber qué estaba pasando, ellos creían que era un demonio que iba a salir, porque su natura se estaba abriendo y empezó a salir algo de ahí. Y ellos empezaban a apretujar, y la mujer pues gritaba, daba gritos. Y muy cerca del templo de la Cruz vivía una señora que era partera. Esta señora sabía los rumores reales, la verdad, qué es lo que estaba pasando. Sabía que esta mujer estaba en la Cruz porque ahí la tuvieron para los exorcismos. Y cuando ella se mete, sin preguntar al claustro, se mete y llega hasta donde está la mujer gritando, y está viendo que los frailes están apretando al ser que está saliendo. Y dicen: es que es un cochinito, es un cochinito. Y la partera dice: es que no es un cochinito, este es hijo de racional, no es hijo de bruto, no es un animal, es un hombre, es un ser humano, es una personita. Y la mujer rápido pues alista a la mujer, hace que nazca el niño, pues ella sabía lo que tenía que hacer, ¿no?
le provoca que saque las pares, pues, para que no se enferme y no se muera, y logra que el niño pues esté lo mejor posible y la mujer también. De repente, como a la semana, otra de las endemoniadas también tiene un bebé. Y pues, ¿qué es lo que está pasando, no? Porque pues en las descripciones, inclusive una de las descripciones cuando lo estaban haciendo los exorcismos, de estos sapos que arrojaban, decían que eran tan grandes como una cabeza, dice un franciscano que los quemaban y los dejaban media hora quemando y no se quemaban. Pero estos testimonios pues era más parte de una imaginación. ¿Por qué? ¿Qué pasó con estas mujeres? Resulta que la mujer principal endemoniada, ella había tenido contacto físico, había tenido relaciones con su hermano carnal, y su hermano de sangre era un franciscano. Ella era una doncella, entonces por el hecho de no querer como traer la deshonra a la familia, pues prefirió decir que estaba endemoniada. Y ella misma, porque ya el caso llegó al Santo Oficio de la Inquisición, el Santo Oficio de la Inquisición empezó a mandar a hacer todas las investigaciones y averiguaciones, y se dio cuenta que pues no coincidían las versiones. Y pues esta mujer prefirió tanto eso, ¿no? Entonces se hace un recurso simbólico del animal para decir que obedecen al demonio o que representan al mal. Al decir, por ejemplo, la misma Chuparratones, que el perrito era el que hacía el maleficio, o que los demonios salían de las energúmenas como animales, como objetos, y como animales, pues, como sapos, anfibios, reptiles, arañas, entre otras alimañas que mencionan los testimonios. Entonces también hay una forma simbólica de ver a los animales como algo malo, algo que obedece al mal, y por eso en el medievo, sobre todo, el uso de ciertos animales representan precisamente la maldad. Entonces hay algunas representaciones del demonio, que es una representación como perro. Bueno, este caso es de los dominicos, no sé por qué lo puse ahí, pero de repente está representado como perro. Aquí podemos ver ya como algunas quimeras. Esta es una pintura de Eduardo Tres Guerras que está en Teresitas, en el coro, por si algún día pueden acceder. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo están representando a los demonios de San Juan de la Cruz, y pues son representaciones totalmente pues, de mezclas de animales, ¿no? Pero también hay una tradición dentro de la iglesia o del cristianismo que dice que los animales obedecen a quien esté detrás de ellos. Si es el demonio, pues van a hacer cosas malas. Si es Dios, pues van a hacer cosas buenas. Y bueno, aquí está una representación del demonio, que también se usaba la figura de personas de color negro porque se consideraban que eran las personas más pecadoras. Entonces a veces se representaba así el demonio, y lo podemos ver en algunas vírgenes del Carmen, de la Luz, donde se puede ver este símbolo. Aquí me parece que hay una representación en esta pintura que se me olvidó. El Buen Pastor, ahí aparece un demonio, según yo es un perro, en forma de perro. Y ahora vamos con esta parte. Los perros, la víbora y la rata, enemigos y amigos de Fray Antonio de los Ángeles. Estamos todavía en este fin de siglo en Querétaro, pero además de que hay este momento como de miedo, de terror, porque las crónicas cuentan que las personas ya no querían salir de su casa. Cuando iban al templo antes de que el Santo Oficio interviniera, cuando las energúmenas empezaban a manifestarse, la gente salía corriendo, y hubo muertos en las estampidas, hubo mujeres que se enfermaron, se volvieron locas, así dicen los testimonios. Pero también hubo una fuerte espiritualidad ascética dentro de los conventos, de los beaterios, tanto femeninos como masculinos. Por ejemplo, la beata, se me fue ahorita su nombre, la fundadora del beaterio de Santa Rosa de Viterbo, ella decía que volaba a las Californias. Los franciscanos la iban a consultar para que les enseñara la lengua de aquellos indios y muchas otras cosas. Ella tuvo visiones y fue amiga de Juan Caballero Yosio, fue amiga de los franciscanos de la Cruz, y fue amiga de, bueno, no es no es el personaje, este es San Antonio, pero fue amiga de este fraile, de Antonio de los Ángeles, que él en vida había sido, en vida seglar, como se decía en su momento, mundana, había sido un caballero, había sido una persona de mucho dinero, pero renunció a todo y se fue al convento con los padres de la Cruz, y él, bien pudiendo ser religioso o sacerdote, renunció a ello y se quedó como lego.
para hacer los trabajos pesados del convento. Y lo pusieron en la portería. Y él muere en un olor de santidad, según los cronistas de la época. Su correligionario Felipe Espinosa, Isidro Félix de Espinosa, escribe su vida y describe que él se asemejaba tanto a San Francisco y a San Antonio, entre otras cosas por sus virtudes generales, pero también por sus virtudes de pobreza. Vivía mucha pobreza extrema. Fue amigo de Fray Marfil de Jesús y de otros frailes fundadores de la Cruz, que ellos, cuentan Isidro Félix de Espinosa, se juntaban a rezar toda la noche, y uno de ellos se tiraba y el otro le pisaba la cabeza mientras rezaban el Miserere, por ejemplo, o se coronaban con espinas y se flagelaban unos a otros. Entonces tenía una visión o una espiritualidad muy ascética, muy barroca, también muy agresiva en este sentido. Pero su comparación que hace Isidro Félix de Espinosa con San Antonio y San Francisco va además en un orden de su amistad con los animales. San Francisco sabemos que tuvo como amigo un lobo, ¿no? El hermano lobo, y Fray Antonio de los Ángeles, según Espinosa, tuvo de amigo una víbora. ¿Qué pasaba? En el convento donde él estaba en la portería, ahí tenía como un cuartito pequeño, y había una tarima donde él se arrodillaba a hacer oración, y bajo la tarima vivía una víbora, una serpiente. Y esta serpiente se comía los ratones, porque en ese cuartito estaba el pan para los pobres, porque él era el limosnero. Él daba pan a los pobres, lo que sobraba del convento él lo daba a los pobres. Entonces él siempre estaba con su víbora ahí, y un día que no le tocó estar en la portería, un hermano pues vio la víbora y pues lo que muchos haríamos, bueno, además de gritar y correr, ¿no? La mató. Y pues Fray Antonio de los Ángeles, entre triste, medio así, pues dijo, no tenía culpa, la víbora ya me hacía compañía, y pues además se comía los ratones que se ven a comer el pan. Y resulta que después pues ya los ratones empezaron a comerse el pan, y un día encontró a una rata grande que estaba sacando el pan de los costales o del canasto donde estaba, y Fray Antonio de los Ángeles la empezó a reprender, la empezó a decir que pues eso no estaba bien, y que según cuenta su cronista, su biógrafo, Isidro Félix de Espinosa, que la rata parecía que le entendía, que asentía, ¿no? Y además Fray Antonio, bien pudiendo castigarla o matarla inclusive, porque era hurto, estaba robando, no la castigó, pero la misma rata tomó su castigo y tomó como celda la manga del fraile, y ahí se metía a vivir. Entonces, y se conformó solamente con las migajas que le daba al fraile, lo que sobraba de los pobres, o sea, las sobras de las sobras se las comía la ratita. Y dice Fray Isidro Félix de Espinosa, no es algo que me estoy inventando, la gente lo vio, porque cuando él iba de limosnero a pedir por las calles, dice que como él siempre le traía algo para los pobres, se le acercaban los pobres, sacaba de la manga pedazos de pan, comida o monedas, y en una ocasión sacó una rata, ¿no? Y dice que pues la gente se empezó a reír del acontecimiento y la rata se asustó y se perdió. Y dice Isidro Félix de Espinosa que la ratita pues lo siguió hasta el convento. Pero, y precisamente Fray Antonio de los Ángeles, según su biógrafo, decía que mientras él no mientras él no ofendiera al Creador, sus criaturas no le iban a ofender. Y el mismo Isidro Félix de Espinosa dice, y él no le tenía miedo a los perros, no le tenía miedo a los toros si se los encontraba en la calle. Pues decía él que gracias a su fe y gracias también a esta amistad con la naturaleza. Sin embargo, cuenta que el mismo Antonio de los Ángeles les comentó que había tenido un sueño antes de ingresar al convento, y ese sueño consistía en lo siguiente: que él iba por las calles de Querétaro y que de repente, al voltear, ve 3 grandes perros que lo vienen persiguiendo, y él corrió. 2 perros venían más atrás y un perro casi lo andaba alcanzando, si no fuera porque encontró un árbol en el que se trepó. Y él mismo decía que estos 3 perros simbolizaban los enemigos del alma.
el demonio, el mundo y la carne. Y pues dice que los dos perros que se fueron quedando atrás, el demonio y el mundo, significaba todas las pertenencias, todo lo que él tenía, la riqueza, sus posesiones, su nobleza, y que simbolizaba que al quedarse atrás era cuando él entró al convento, dejaba todo el mundo atrás, pero que la carne iba a estar ahí como queriéndole tentar. De modo que el árbol es el convento de la cruz, en símbolo siempre la cruz ha sido también un símbolo del árbol, o el árbol un símbolo de la cruz. Ve que es cuando él entra al convento, y que ese tercer perro es la carne, y no en un sentido lujurioso, sino en un sentido fisiológico, ¿no? Tener hambre, tener sed, que obviamente como la gula y todo eso. Entonces sí, él lo estaba viendo en ese sentido, y decía, y por eso sus prácticas ascéticas fueron tan extremas, ayunaba mucho. Y cuentan un sermonista cuenta que cuando él estaba dando su sermón, cuando murió Fray Antonio de los Ángeles, que el Templo de la Cruz estaba llenísimo de gente, mucha gente lo quería, mucha gente lo estimaba, sobre todo los pobres, ¿no? Y que de repente escucharon el mugido de un buey, y la gente pensó que se andaba un buey suelto en el templo, y la gente empezó a correr espantada. Pero el sermonista dice, cuando imprimió el sermón, cuenta la anécdota, dice que era el símbolo del mal, que no quería que se le alabara o que se le reconocieran las virtudes de Fray Antonio de los Ángeles, de modo que cuando se dieron cuenta no había ningún toro, ¿no? Y con esta presencia de este animal en esta anécdota del sermón es como quiero continuar con lo siguiente. A continuar, y vamos a ver el uso de los animales ahora en, digamos, un poco la literatura y la oratoria sagrada. Resulta que Juan Caballero Yosio, el gran mecenas queretano, que aportó muchos bienes a varios conventos y a varias obras pías, pues se le dedicaban muchos sermones. Hay algunos sermones de finales del 17 donde le hacen muchas alabanzas a su labor, y uno de ellos es este sermón que predicó José de Castro, y la dedicatoria va de mano de la pluma de Espinosa, el cronista, el que también escribió la vida de Fray Antonio de los Ángeles Bustamante, el que les acabo de hablar. Espinosa también escribió la vida de su propio hermano, el fundador de los oratorios de San Felipe, aquí en lo que hoy es México, que lo fundó precisamente en la villa de San Miguel. Escribió la vida de Remagil de Jesús y de otros religiosos y personajes queretanos. Pero en este momento todavía Espinosa era muy joven, era colegial todavía en el convento de la Cruz, y le dedica el sermón, hace la dedicatoria del sermón a Juan Caballero Yosio. Espinosa tenía un hermano que fue clérigo, y este hermano clérigo fue auspiciado toda su carrera por Juan Caballero Yosio. De hecho, en algún momento Juan Caballero Yosio lo menciona como hijo, pero no es su hijo sanguíneo, sino fue su mecenas, lo educa, y después van a tener conflictos, tanto Juan Caballero Yosio con el hermano de Espinosa, y en lo general Juan Caballero Yosio contra los franciscanos. Pero primero vamos a la parte cuando a Juan Caballero Yosio lo vanaglorian, le hacen muchas dedicatorias, y entre ellos la de este sermón que escribe el joven Espinosa, y empieza a compararlo con un águila. Se preguntaba Espinosa, ¿cómo voy a hacer yo una dedicatoria si a Juan Caballero Yosio no le gusta que le estén elogiando? Y si precisamente recordando que en su familia existe este escudo, y en la impresión del sermón aparece el escudo de la familia de Juan Caballero Yosio, de los Juan Caballero Yosio, y dice, y vi esta águila que no pude yo más que simbolizarla como una cruz. Y el sermón está en el contexto, se realizó cuando se dedicó la reconstrucción del Templo de la Cruz que Juan Caballero Yosio hizo desde los cimientos.
reconstruyó los cimientos, los muros y sobre todo el crucero y la cúpula, que nunca se había terminado. Entonces Juan Caballero hizo esta gran obra, la pagó, y en ese momento los clérigos de la congregación de seculares de Guadalupe eran amigos de los franciscanos, sobre todo de la Cruz. Tuvieron algunas constituciones de esta hermandad, y el mismo Espinosa menciona que hubo una paz entre cleros, entre el clero franciscano y el clero secular de la congregación. Y él mismo dice, Espinosa, yo fui testigo de ello, yo lo vi, y lo dice en su crónica de 1743, publicada en el 45, porque ya en ese momento estaba en un punto álgido una disputa entre ambos cleros. Bueno, no es el tema, pero es relevante en el contexto, porque a Juan Caballero y Ocio, Espinosa lo empieza a comparar con un águila, y precisamente el águila que está representada en su escudo con las alas abiertas, primero, y dice, pues en ese sentido Juan Caballero y Ocio ha sido un águila generosa, con las manos abiertas, que ha dado mucho a la ciudad, ha dado mucho a los templos, a las obras pías. Y dice, pero también el hecho de que Juan Caballero y Ocio haya aportado a la conclusión de la iglesia de la Cruz, pues significa que la cruz misma del águila, ¿no? Entonces está haciendo toda una comparación, una analogía con Juan Caballero y Ocio, la obra que se está terminando y se está dedicando, el tema de la cruz en sí misma, tanto la cruz reliquia, la de piedra, como la cruz símbolo de Cristo. Y que la cruz símbolo de Cristo dentro de los profetas y la patrística es una cruz de cedro, es una cruz de madera. Y Espinosa empieza como a hacer este elogio en torno a Juan Caballero y Ocio, también diciendo que el águila es como muy simple, pero está diciendo que está parada en sus pies, ¿no? Diciendo que Juan Caballero y Ocio reconstruyó los cimientos de la cruz. El cuerpo y las alas, el crucero, y la cabeza, la cúpula. Entonces está tratando de hacer esta analogía, los símiles los está llevando como al extremo. Y es muy pequeña la dedicatoria, son a lo mucho 3-4 fojas, y Juan Caballero está siendo elogiado, y Espinosa dice que ama a Juan Caballero y Ocio en Cristo, lo pone ahí, ¿no? Que admira tanto a Juan Caballero y Ocio. ¿Qué pasó con Espinosa y Juan Caballero y Ocio? Porque Espinosa escribió la vida de otros queretanos y no la de esta águila generosa de Juan Caballero y Ocio. ¿Qué habría pasado? Y precisamente yo les hablaba de esta disputa que hubo. ¿En qué consistió? Después de que existió una hermandad entre franciscanos y clérigos, de la nada empezaron a haber disputas, y una de ellas fue que los franciscanos terminaron ese pacto que había entre ambos, esa hermandad, de la nada. De repente Juan Caballero y Ocio se hace amigo de los jesuitas, a quienes también apoya mucho, les construye el templo, el colegio, le dota varias cátedras, introduce de alguna manera ya la educación más formal, y gracias al consejo de los jesuitas le dicen: es que usted, Juan Caballero y Ocio, no solo le basta con ser el juez eclesiástico ni el familiar del Santo Oficio de la Inquisición, tiene que ser el párroco principal del pueblo. ¿Por qué? Porque hasta entonces los franciscanos tenían bajo su poder la parroquia de San Francisco. Entonces Juan Caballero y Ocio va a hacer varias acciones, entre ellas manda a uno de sus compadres, precisamente apellidado del Águila, a España para poder solicitar que se secularice la doctrina. También se introduce el juez eclesiástico en las cofradías franciscanas para empezar a administrar cómo se están llevando o manejando la cuestión económica. También quieren convertir el beaterio de Santa Rosa, que era de terciarias franciscanas, pero en un convento de monjas carmelitas. ¿Por qué? Porque las franciscanas estaban bajo la administración de los franciscanos, lo mismo que las dominicas de los dominicos, pero las carmelitas no estaban bajo la administración de los carmelitas, solamente aquellas dos órdenes tuvieron ese privilegio, las demás ya no tuvieron ese privilegio. Entonces ellos querían tener un convento que no fuera franciscano. Entonces varios ataques se empiezan a recibir, incluso hay un escrito anónimo de los franciscanos donde es enorme, se llama la Paromología, el diptongo de Querétaro, que empieza a narrar todo el conflicto que hubo entre los cleros por una procesión del Corpus Christi.
y que se va a repetir cada año, que quién quería presidir la procesión. Y este anónimo es el único que refiere cómo murió Juan Caballero y Ocio. Y ahí, además de que dicen que Juan Caballero y Ocio era el origen de todos los problemas de los franciscanos, dice que su muerte fue de la siguiente manera. Decían que le había dado un mal tan horrible por sus pecados, por lo que había hecho, que la lengua se le hizo muy grande y la traía de fuera, la traía colgando, entonces siempre andaba salivando. Pues mencionando esta parte como un poco monstruosa de su fin, ¿no? Por el pecado, cómo te puede deformar pues sí, el hacer un pecado, y en este caso un pecado de separación, ¿no? Porque él era el origen de todos los males. Es una expresión que está repitiendo constantemente el autor anónimo de la paromología. Y dice que traía un esclavito, un esclavo que era un enano, y es el que le andaba limpiando pues la baba, ¿no? Entonces, y por eso en este sentido, que de repente se preguntan los historiadores aquí en Querétaro, ¿qué pasó? ¿Por qué nadie escribió la historia de Juan Caballero y Ocio si es el gran mecenas de Querétaro, es el que construyó Querétaro? Algunos dicen, no, es que se perdió, no, es que simplemente nadie la quiso escribir, sobre todo los franciscanos, que eran los que se dedicaban a escribir más. Y ni un sermón tampoco hay, porque muere precisamente en un tiempo en que está el conflicto muy fuerte entre cleros por las procesiones y todo lo que les comenté. Bien, entonces podemos ver también cómo los animales empiezan también a simbolizar estas virtudes, empiezan a simbolizar también, porque Spinoza en su dedicatoria dice que el águila alimenta a las aves pequeñas, y en ese caso dice, Juan Caballero y Ocio nos da de comer a todas las órdenes religiosas, ¿no? Pero también en su casa de Juan Caballero y Ocio iban todos los pobres a comer. Ahí es donde él generosamente daba mucha comida a los pobres. Entonces está haciendo esta analogía de virtudes positivas del águila en Juan Caballero y Ocio. Dice, también el águila construye grandes nidos, así como ha construido varios templos y les ha dado un lugar de reposo y descanso a monjas, beatas, y frailes y clérigos. Pero no toma una simbología del águila en los emblemas de la época, sobre todo en los bestiarios, cuando se representan las virtudes del águila o los vicios, porque también los animales pueden representar vicios, se dice que el águila pues tira del nido a las aves que no son suyas, ¿no? Las despeña, y eso no aparece, por ejemplo, o que ataca a las aves más pequeñas, y no aparece, pero bien pudo haberlo utilizado también como Caballero y Ocio, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un poco en algo más arquitectónico y un programa arquitectónico de una casa que creo que muchos saben de ella, que es la Casa de los Perros, y este apartado lo he titulado así: Medusa, Pegaso, Cetus, monstruos mitológicos en la Casa de los Perros. Si han entrado al patio, la verdad que yo no pude acceder y bueno, creo que no ha sido posible acceder. Hoy es un preescolar, me parece, pero estas imágenes por ahí me las anduve robando de internet, rescatándolas, mejor dicho, son de uso público, pero son las mejores que pude ver. Pero aquí en esta casa, en el patio central, no me voy a centrar en los perritos de afuera, porque ya hablé un poco de estos animales. Sin embargo, en el centro, en el patio, en 3 de esos cuadrantes hay 10 gárgolas, ¿no? Que son estas representaciones de animales por los que en la parte posterior sale agua de algún modo, y es una tradición pues muy medieval que en las iglesias se solían poner. Algunos estudios no se ponen de acuerdo muy bien, además de la función de que el agua cayera lejos de los muros, que representaban esos animales. Algunos dicen que como el animal representa el mal, pues querían como poner esa parte, ¿no? del demonio, o también como de asustar o de espantar, ¿no? Porque podemos ver en varias gárgolas que son monstruosas, no son quiméricas, y en este caso estas gárgolas parece que tiene un programa arquitectónico, que no son como al azar. Y esta casa ha sido estudiada por 2 historiadores de Querétaro. El maestro Rodolfo Anaya Larios, él describe esta casa en uno de sus libros de arquitectura,
Y en una ponencia del año pasado, el maestro Ravel también hace esta presentación. Pero no se han puesto de acuerdo en qué animales o qué monstruos mitológicos representan. Entonces, más o menos en el orden que empieza de acá hacia allá, están más o menos así organizadas las gárgolas. Según Anaya Lario, la primera gárgola es Laconte, y Ravel dice que es Medusa. Laconte fue un personaje que supuestamente murió asfixiado por serpientes, él y su familia. Entonces, yo estoy más de acuerdo con Ravel que es Medusa, porque ahorita vamos a ver por qué. Después sigue otro animal que parece ser un jabalí, como lo describe Anaya, con unas diminutas alas, y Ravel pues dice que es Tifón, otro monstruo, pero más bien estoy de acuerdo que es como un jabalí. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, según yo, es una medusa, un jabalí, Pegaso, después viene Perseo, luego viene Andrómeda, que por cierto en el piso 2 hay una pintura de Perseo rescatando a Andrómeda. Luego viene un monstruo que yo digo que es Cetus. Luego viene otra vez Perseo, que trae en las manos la cabeza de Medusa. Y luego vienen dos representaciones, una de Poseidón y otra de Atenea. Y la última no pude yo identificarla en el mito, porque ahorita les voy a narrar un poco el mito. Y según Ravel es una quimera. Anaya Larios ni siquiera la cuenta, Anaya Larios dice que son 9. Entonces, pues como ha sido un poco inaccesible acercarse a ellas y también estudiarlas, pues es como se han representado un poco esto. Les voy a contar un poco del mito para poder entender parte y también poder presentar algunas hipótesis en torno a ello. Perseo fue hijo de Zeus y de la mortal Danae. Acrisio, rey de Argos y padre de Danae, la había encerrado en una torre de bronce para evitar que ella concibiese a un hijo, porque un oráculo le había dicho que un hijo de ella lo mataría. Entonces Zeus, que deseaba a Danae, se visitó a Danae en forma de lluvia de oro y pues la dejó embarazada, ¿no?, de Perseo. Y su padre, Acrisio, al enterarse de ello, encerró tanto, ya una vez que tuvo al hijo, encerró tanto a la madre y al hijo en una caja y los arrojó al mar. Pero Zeus los protegió y la caja llegó a salvo a la isla de Serifos, donde fueron acogidos por el rey Dictis, hermano del rey Polídectes. Perseo creció junto a su madre y el rey, pero Polídectes se enamoró de Danae y para poder acercarse a ella decidió pues librarse del joven Perseo, ¿no? Y por eso le encargó que le trajese la cabeza de Medusa, pues sabiendo que era algo casi imposible, ¿no? O se consideraba imposible, porque por la condición de Medusa, si tú veías a Medusa o a sus serpientes, pues te convertías en piedra, ¿no? Entonces, lo bueno es que Perseo recibió ayuda de Atenea, que Atenea siempre había estado enemistada con Poseidón por alguna u otra ocasión. Entonces, siempre vamos a ver que en las situaciones de ciertas tragedias o de mitos mortales de la antigua Grecia, van a estar peleando estos dos dioses sobre todo. La diosa le dio a Perseo un espejo de bronce tan bruñido que reflejaba todo lo que veía, y le dijo lo que tenía que hacer con ese espejo, que primero tenía que ir a ver a las gorgonas, las hermanas que vivían al norte de África, y que ellas eran brujas que compartían un solo ojo, para que ellas le dijeran dónde se encontraba la gorgona Medusa. Entonces Perseo fue con ellas, les robó el ojo, y para entregarles el ojo les dijo que pues, las obligó para que le dijeran dónde se encontraba Medusa. Ellas le dijeron, pero Perseo pues no cumplió su promesa y tiró el ojo al mar. Una de las ninfas, cuando ya iba camino a buscar a la gorgona, Medusa, le dieron a Perseo un casco que lo hacía invisible, y también un par de sandalias aladas, y un saco, una bolsa donde meter la cabeza de Medusa para que no hiciera daño. Para ya una vez que la hubiera atrapado,
y Hermes por su parte le entregó un sable mágico. Entonces, con todos estos instrumentos que recibió Perseo, logró llegar donde estaban las gorgonas, se fue volando, y aquellas también eran 3 hermanas, estaban dormidas y Perseo pasó junto a ellas, siempre viéndolas en el reflejo, ¿no?, del espejo que le había dado a Atenea, y sin perder de vista a Medusa. Entonces de un tajo le cortó la cabeza. Entonces ya la guardó la cabeza en la bolsa, pero ya cuando ella iba, cuando él iba de regreso ya para ir a rescatar a su madre de este rey, Polidectes, en el camino pues se encuentra con un titán que lo vence a Atlas y lo convierte en piedra al mostrarle la cabeza de Medusa. Entonces se da cuenta que la cabeza de Medusa podía ser un arma, porque él lo llevaba como testimonio al rey para que le regresara a su madre o la dejara en libertad. Y Perseo continuó con su viaje, y en uno de esos viajes se encontró con una joven que estaba atada, encadenada junto al mar. Se me pasó a decirles que cuando Perseo mató a la Medusa, de la sangre de Medusa nacieron 2 seres, un jabalí alado y un caballo alado, que va a ser el monstruo del jabalí, y va a ser Pegaso. Entonces estos 2 son hijos de Medusa de algún modo, y por eso yo creo que y considero que sí es un jabalí el que representa, porque está la Medusa, está Pegaso, entonces es un jabalí. Realmente también las imágenes son muy malas, son las que pude encontrar, entonces habría que acercarse más y tomar muy buenas imágenes. La verdad que Perseo parece, digo, Pegaso parece que está visco. Entonces Perseo iba en su camino y se encuentra esta mujer, Andrómeda, atada a un peñasco, y se la estaban ofreciendo sus padres porque habían ofendido a un monstruo, y el monstruo les había pedido, Cetus, el monstruo marino, les había pedido a su hija. Entonces estaban cumpliendo pues esa promesa, si no iba a destruir el reino, ¿no? Entonces Perseo le dice a sus padres, que estaban muy desesperados, pues yo la puedo rescatar siempre y cuando pues me la den en matrimonio. Y dijeron, pues te la damos y el reino como dote, ¿no? Como diciendo, pues a ver si lo logran, ¿no? Pero realmente con todos los regalos que había recibido y el sable y todo eso, logró vencer al monstruo, a Cetus, y pues se casaron. Pero lamentablemente uno de sus hermanos de Andrómeda la quería. Entonces la boda de Andrómeda fue muy sangrienta porque llegaron matando a medio mundo, y Perseo pues los detuvo con la Medusa, ¿no? Y pues bueno, para acabar pronto el mito, Perseo, ya después casado, va a participar a unos juegos donde su abuelo estaba participando, como no se conocían, y en los juegos Perseo lanza muy fuerte el disco y descalabra a su abuelo. Entonces se cumple el oráculo, ¿no?, que le habían dado a su abuelo. Pues bien, entonces podemos ver que quien haya sido el diseñador de esta casa, sobre todo del patio, porque según el vestigio mural, de pintura mural, data de la primera mitad del siglo XVII la casa, que posiblemente fue una casa donde en un primer momento estuvieron las monjas clarisas, que después se trasladaron al convento una vez que se haya construido, que estaba muy cerca de ahí. Y después pasó a ciertos posesores, y Ravel asegura que perteneció a don Mariano de las Casas, el famoso constructor aquí en Querétaro, y creen que el programa del patio es de él. Entonces creo yo también que el mito nos puede ayudar también a comprender este programa. Sin embargo, hasta no acercarnos muy bien, nos podemos como determinar, ¿no? A final de cuentas también Ravel dice que debajo de cada una de estas gárgolas hay unos mascarones. Ahí alcancé a rescatar 2 mascarones, y según Anaya Larios representan el rostro de Zeus en distintas etapas. Pero según Ravel dice que más bien cada mascarón tiene una relación con su gárgola, pero no dice qué relación tienen cada una. Entonces solo hasta ahí es donde ellos han podido pues sí, analizar. Sin embargo, yo tengo otra hipótesis, no sé si pueda ser válida, pero la voy a presentar, que las máscaras más bien tienden a ser que en la antigua Grecia, cuando se hacían las representaciones teatrales, la máscara en un primer momento tenía una utilidad o una función de hacer la voz que resonara más, el personaje, hacer que sonara más.
y de hecho de ahí viene la palabra persona, ¿no? Cuando ya se empieza a personificar, entonces empieza a tomar ahora el significado de un personaje, ya no tanto la función de hacer resonar la voz. Sin embargo, las máscaras siempre han sido, al menos en la cultura griega y el pensamiento clásico, como el símbolo del teatro. Entonces yo propongo que en esta casa el dueño y el constructor estaban orientando ese patio a esa función, a una función más teatral, más, podemos también decirlo, pues de declamación quizá, o también de zarzuelas, no lo sé, pero que era una casa donde bien pudo haber como ciertos eventos sociales. Y también en el centro del patio se encuentra esta hermosa fuente. La completa es la original, la otra es una réplica que se encuentra en uno de los andadores atrás del ¿cómo se llama? Del auditorio, si es auditorio, no, del Cine Teatro Rosalía, sí, ahí está, ahí para que la puedan ir a apreciar, ahí se ve de mediana calidad, pero ahí podemos ver a 4 seres que son esfinges, que también van en este orden de mitología, de la cultura clásica, y lo que nadie ni yo tampoco puedo pensar qué simbolizan esos niños, si es que tiene algún significado, a lo mejor pues vamos a hacerlo, y a lo mejor no tenía, pero pensando que tuviera un programa, ¿no? Y además, en una de los pasillos de la casa se encuentra esta construcción que Anaya dice que le llama la casa de las muñecas, que porque fue construida para niños, para que jugaran ahí, lo cual tengo muchas dudas porque la niñez como la conocemos, todavía en el siglo XVIII apenas estaba construyendo esta parte de la infancia, ¿no? Los niños que tengan juegos todavía no está como muy bien, digamos, en la sociedad todavía implantada. Sin embargo, en la parte de arriba, como pueden ver, hay unas pinturitas, pintura mural ahí, y representa como una ciudad. Y mi hipótesis es de que si el patio tiene un programa de representar que los dioses son los que están moviendo los hilos de la humanidad, que es un gran teatro del mundo, como en el siglo XVII y todavía parte del XVIII se pensaba que inclusive Pedro Calderón de la Barca, una de sus autos sacramentales así lo llama, el gran teatro del mundo, en esta concepción también, porque si vemos estos monstruos mitológicos aparecen en una construcción civil y son muy raros verlos todos juntos, al menos en una construcción religiosa. En los templos, portadas, retablos o en los mismos retablos podemos verlos, pero están más como o simbolizando un vicio o simbolizando también, a veces como un adorno, ¿no? También, o tienen esa característica. Sin embargo, aquí pues pareciera que más bien es una actitud muy civil o muy seglar, que no tiene nada que ver con lo religioso por las acciones que allí se llevaban como obras de teatro, zarzuelas, como les mencioné. Sin embargo, creo que sí tiene un trasfondo religioso, porque precisamente la cultura del siglo XVII hispana, y por ende también no hispana en cierta medida, la mitología va a ser un recurso del uso para dar a entender la doctrina de la fe, y por ello en los autos sacramentales, como los de Pedro Calderón de la Barca, aparecen muchos personajes mitológicos representando vicios y representando también las virtudes. En algunos casos podemos ver a la fe, a las sirenas, como el pecado, y son muy clásicas estas obras de Pedro Calderón de la Barca. Entonces más bien aquí se representaban tal vez este tipo de autos sacramentales o de obras ya tal vez más después, y eso es lo que yo estoy planteando ahora como hipótesis de esto, porque pues hasta ahora no podemos llegar a una conclusión, pero sí podemos decir que los animales o los monstruos, en este caso mitológico, pues han llegado a Querétaro de algún modo a través del arte, a través de la arquitectura en este caso. Y pues ahora voy a pasar a hablar también como un poco de los animales, pero ahora ya en la literatura, específicamente en la poesía y en la emblemática. Y en este caso, y con este apartado voy a terminar, de víboras, perros y moscas, o sobre las caras de la envidia, en Eduardo Tres Guerras. Según los acuerdos curiosos del autor franciscano anónimo de principios del siglo XIX, dice que Eduardo Tres Guerras
cuando estuvo su periodo en Querétaro en la década de los 90 del siglo XVIII, recibió muchas sátiras, muchos ataques, dice, pero algunas veces muy justas, no siempre injustas, dice. Pero sucede que en ese momento en Querétaro pues va a haber mucho literato, mucho poeta, también mucho orador. El franciscano Miguel Diego Bringas, un excelente orador, varios sermones de él se encuentran impresos, va a ser un gran defensor del realismo durante la independencia. El capitán Francisco María Colombini, que escribe además de algunos novenarios un extenso poema dedicado a la Virgen del Pueblito, los triunfos del pueblito. También podemos encontrar, además de Tres Guerras, a su amigo Fray Manuel Navarrete, otro poeta franciscano, el clérigo José Mariano Acosta. Entonces Querétaro a finales del siglo XVIII hay una efervescencia poética, pero también una interesante disputa entre, digamos, lo tradicional y lo moderno o modernista, o bueno, no modernista porque ya es un concepto más tardío, más bien lo moderno como se usa en la época, y lo que hoy llamaríamos entre el barroco y el neoclásico. Esta disputa, porque Tres Guerras va a ser un duro crítico del barroco y va a ser un gran defensor y expositor del neoclasismo, tanto en Querétaro como en Celaya y en algunos otros lugares. Y en esta disputa precisamente ciertos queretanos, tres queretanos, le empiezan a dedicar algunos poemas donde se burlan de él y lo están comparando, que pues no es artista, porque él no logra graduarse de una escuela de arte, y por eso lo empiezan como a disminuir, porque no logra entrar, no logra graduarse, pero era muy erudito, y además defendía a ultranza pues su trabajo. Y responde a estos tres, digamos, como críticos que él tiene en una obra que pudo haber salido también impresa o no, porque en Querétaro no había imprenta a finales del siglo XVIII, pero sí había imprentitas. Entonces seguramente se imprimían en algunos panfletos, como le llamaban en la época, 2 o 3 páginas, se imprimían versos, criticando, sobre todo muy sátiros. Entonces sus enemigos publican estos panfletos y él responde también. Y en uno en su texto, digamos, manuscrito, también dejó estos grabados, y él dice que en un sueño, como un clásico, ve cómo estos enemigos le están atacando, ¿no? Y también los describe de repente como perros. En las advertencias al lector, al iniciar toda la recopilación de su obra, explica el motivo de su escritura y dice así, abro cita: residía yo en Querétaro a tiempo que unos socios hospedantes se determinaron a hacer una maldita ensaladilla por solo el prurito de morder, y fueron con bastante desgracia y estupidez buscando defectos en sus próximos y consonantes, en su imaginación. Aquellos luego los encontraba su malicia. Es decir que como estos enemigos que tuvo nunca firmaron sus textos, se hacían anónimos, dice, por su mal trabajo pues se evidenciaba, ¿no? Y ahorita vamos a ver, en otro momento él les dedica estos versos y dice: escamosas sabandijas, murciélagos, grasos, cuervos, solo quieren habitar tan lóbrego, inmundo seno. Sois poetas pero de carga, del Parnaso, pilguanejos, de Helicona renacuajos, y autorcillos por dioseros. Bien podéis alzar el rabo y andar muy juntos gruñendo por allá en San Francisquito, por Santa Ana, por el cerro. La envidia, la negra envidia que os tiene del todo ciegos, ella os infla, os enardece y os hace escupir veneno. Entonces aquí ya pues los está comparando con algunos animales, pero también este grabado, aquí no lo puse completo, pero es un emblema, y un emblema tiene, en la literatura emblemática, tiene 3 partes, el emblema, el dibujo, la imago, la pintura
luego viene como una especie de lema, la inscripción, y luego viene la explicatio. Y pues podemos ver aquí una representación, bueno, a ver si lo alcanzan como a descubrir de qué se trata. No sé si más o menos qué es lo que ven, qué alcanzan a ver en este grabado. Serpientes. Hay un perro. Pues hay una mujer también allá al fondo, ¿no? Que está con los pechos caídos, se ve pues como no agraciada, por decirlo, ¿no? ¿Qué creen que esté representando a simple vista? La envidia, está representando la envidia. Y precisamente Alciato en sus emblemas describe a la envidia así: ante un amplio paraje costero, al fondo del cual asoma un resplandeciente sol, camina la envidia. Aquí no va caminando. Representada como una mujer vieja y demacrada, con los ojos oscurecidos, cubierta con turbante. Aquí no va con turbante. Y una túnica que deja al descubierto sus flácidos pechos, portando un bastón espinoso con su mano izquierda y un corazón en la derecha, mientras sobresale de su boca la víbora que está devorando. Entonces, en su significado, Alciato, que es un autor del 17, dice: la imagen de una anciana demacrada, sucia y lívida, con los ojos irritados, que come víboras y roe su propio corazón, y que camina con un bastón espinoso que hiere sus manos, es alegorización de la envidia. Y entonces dice lo siguiente: por declarar la envidia y sus enojos, pintaron una vieja que comía víboras y con mal continuo de ojos, su propio corazón muerde a porfía y lleva un palo en la mano de abrojos que le punzan las manos noche y día. Y esta va a ser una reinterpretación que hace Tres Guerras de este emblema, porque una de las tradiciones como se representa la envidia es la que describe Alciato, ¿no? De esa mujer que va caminando, que lleva un turbante y que trae un palo con espinas que le pican, y además está comiendo víboras porque se asoma de su boca una víbora. Y en otra forma también dice que se está comiendo un corazón, y podemos ver de este lado cómo el rostro de la mujer trae en la boca pues un corazón, ¿no? Y las serpientes están ahí. Pero también hay otras dos tradiciones en cómo se representa la envidia. Una de ellas es en la pintura, donde aparece comiéndose los dedos o mordiendo la mano. Entonces aquí podemos ver esa parte, como la mujer se está comiendo la mano, pues, las ansias se la están comiendo. Pero también hay otra representación más medieval de la envidia, que es perros escogiendo huesos. Entonces aquí en este caso pues estamos viendo pues el símbolo en este perro. Sin embargo, en la digamos reinterpretación de Tres Guerras, además del grabado, él pone un verso de Horacio, que en español dice: el envidioso se le afila el gesto y le crece el ojo. Es decir, que el envidioso es de mala condición, que por dañar a otro quiere su perdición. Y en la inscripción pone Tres Guerras lo siguiente: al envidioso lo pudren las ajenas alabanza, dotes que se le negaron, vistos en otros lo matan. Y con esto está atacando a sus enemigos tan solo en el puro emblema, y el poema se dedica a describirlos de algún modo, siempre burlándose de ello. Cuando dice sois poetas pero de carga, se está refiriendo a que son como animales de carga, ¿no? Que no tienen mucha presencia, porque ellos se hacían decir que eran como caballos gallardos, ¿no? Y cuando dice del Parnaso pilguanejos, es decir, que se creían, en el Parnaso era el lugar donde vivían las musas de las artes. Entonces ellos se creían hijos del Parnaso, y Tres Guerras les está diciendo pues del Parnaso solamente son pilguanejos, es decir, solamente son sirvientes que llevan la comida, y si eso es lo que hacen bien. De Licona, renacuajos. El Licona era el lugar donde pastaban los caballos, los caballos alados, los pegasos, pero dice pues ni a eso llega, ¿no? O sea, son unos renacuajos ahí nada más. Hombres pequeños, mal tallados y enfadosos, autorcillos pordioseros. Cuando dice que pues pueden alzar el rabo, pues se está refiriendo como perros, ¿no? Los está describiendo como perros. Pues bien,
en otra parte pues va haciendo mofa de ellos como perros, por ejemplo aquí en este grabado, y en este va a ser la representación de otro poema que se llama El azote de Pegasos, porque ellos se creían Pegasos, pero Tres Guerras dice: yo soy el verdadero hijo de Apolo, que les va a dar sus azotes, ¿no? Bien, pues simplemente terminan con esto, que los mismos poetas se representaban como caballos, y pues aquí está su escudo con un cincirreno, porque lo único que hacen es puro ruido, ¿no? No hacen nada más. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias al maestro Edgar por esta muy interesante exposición, esta presentación, que creo que conecta muy bien, conecta directamente con esta exposición que estamos presentando de Omnia Animalia, porque nos invita totalmente a reflexionar sobre esta relación directa entre el ser humano, los animales, y la representación que como lo presentó el maestro Edgar, muchas veces podía ser tanto para bien como para mal. Y vemos que abarcaba tanto las bellas artes, como lo pudimos ver, la pintura, la escultura, la arquitectura, la poesía. Y aquí en el museo lo podemos ver también en las artes decorativas, en los útiles domésticos de la vida diaria. Entonces, muchísimas gracias por la exposición, maestro Edgar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda para el maestro. Bueno, perfecto. Yo los invito, les agradezco en primera por estar aquí en esta ponencia, y los invito este próximo domingo 17 a las 6, me parece, a las 6 de la tarde. Tenemos uno de los últimos eventos como por el aniversario del museo. Tenemos un concierto, la parte 3 de esta serie de conciertos que hemos tenido, que es El Sonido del Arte, a cargo de Proyecto Aria, donde igual estamos analizando esta conexión entre el arte del museo y en este caso la música. Esperamos contar con ustedes. Les recuerdo, todos estos eventos están realizados gracias al apoyo del Fondo Nacional, del FONCA, y agradecerles una vez más por estar aquí. Los esperamos próximamente, esperamos verlos el domingo, y muchas gracias por haber venido. Buenas noches.